una multiplicidad de posibles objetivos. Y sin embargo, nuestra Constitución ha escogido que los objetivos del sistema penal sean rehabilitar y reinsertar. Entonces, cuando ese es el objetivo, lo lógico es, por ejemplo, que el Código Penal no tenga penas a 60 años por cúmulo. ¿Qué es lo que Porque hace, pues? si usted presume que la mayoría de las normas del Código Penal, como es lógico presumir, aplican para los adultos, estamos hablando por lo menos de 18 años. 18 más 60 son 78. La media de vida es que 74, 75. Es cadena perpetua prácticamente. O sea, entonces no se cumple con el objetivo constitucional del sistema penal. La reforma fiscal, una tarea pendiente en la República Dominicana, y precisamente en el almuerzo del Grupo Corripio se le preguntaba al presidente Luis Abinader sobre este tema, porque presentó una reforma que luego retiró y él decía, no lo tenemos en planes en el gobierno, es una necesidad que reconoce todo el mundo, sobre todo, lo que pasa con la reforma fiscal es que todo el mundo entiende que es necesaria, pero nadie quiere que le pongan los impuestos, es así de simple. Pero el presidente expresó que si había un consenso, si la sociedad se organizaba y presentaba una propuesta, entonces que el gobierno entraba en esa conversación, pero que del gobierno no iba a salir la propuesta. Y ¡pam! Ayer, qué casualidad, el ministro de Hacienda se reunió con el empresariado dominicano para evaluar la economía, estaban representantes de la banca privada y querían saber cómo iba la economía de nuestro país. Es el nuevo ministro de Economía, Magín Díaz, quien anteriormente fue incluso director general de Impuestos Internos, pero como especialista en el área fue uno de los consultores que más habló sobre ese proyecto de reforma que presentó el gobierno. Vamos a ver lo que nos dice Roberto Brito de lo que pasó en esa reunión entre el nuevo ministro de Hacienda y el empresariado dominicano. Al finalizar la reunión, la presidenta de la Sociedad Industrial Dominicana, Ligia Bonetti, detalló algunos de los puntos abordados que se extendió por espacio de 2 horas en la sede de la institución. Hablamos de la importancia de que nuestro país siga creciendo, como lo ha hecho en el pasado, para seguir teniendo los índices de crecimiento por encima que tiene República Dominicana contra otros países de la región. También hablamos sobre la calificación de riesgo de nuestro país, que está muy bien en comparación con las que están en la región. También este encuentro sirvió para evaluar situaciones internacionales que podrían tener impacto en la economía nacional. Tenemos que mirar todo lo que está pasando en el mundo. Recuérdense que nosotros no somos un país aislado, hay muchos efectos externos que están afectando a la situación de la economía. El presidente del Consejo del Banco BHD informó sobre temas tratados relacionados con el crecimiento económico del país. Sobre el crecimiento económico, sobre cómo va la economía, que todo va caminando bastante bien. Mientras que los empresarios detallaron que no se tocaron ningún punto sobre reforma fiscal. Ahora mismo no estábamos hablando de sugerencias, era simplemente analizando las acciones que tiene que tomar el ministro de Hacienda en cuanto a las evaluaciones de los diferentes sectores. Bueno, ese tema no se trató ahí en la reunión, ¿no? La reunión celebrada en el Salón Matías Ramón Mella del Ministerio de Hacienda y Economía, también participaron Manuel Corripio, presidente del Grupo Corripio, Manuel Estrella, Samil Risset, José Manuel González Cuadra, así como Francesca Rainieri, Steven Puig, José García y René Grullón. Los empresarios valoraron positivamente la apertura del gobierno al diálogo y destacaron la importancia de mantener la estabilidad macroeconómica del país. Para Telenoticias, Roberto Brito. Bueno, nos comenta Roberto Brito que a partir de esta reunión se habló de la posibilidad de que haya encuentros similares en el futuro. Insisto, este encuentro es importante, pero no descarten la posibilidad de que se hable de otros temas a futuro. Esa reforma fiscal es necesaria en nuestro país, reforma fiscal integral, una deuda que tiene el Estado dominicano con la sociedad y a la inversa, tenemos que hablarlo todos, no como se presentó anteriormente, pero es una deuda. Edith. Sí, bueno, al presidente se le preguntó sobre esto y una parte salió pública que dijo que eso depende de la sociedad. La sociedad la que tiene, que hubo un rechazo, el gobierno sintió ese rechazo y dijo, espérate, yo no voy a entrar ahí. La verdad que cualquiera diría que quien mejor estaba en condiciones de hacer eso era justamente el presidente, que no está aspirando a un segundo mandato, que puede, digamos que lidiar más con la popularidad o la impopularidad, pero definitivamente no se hizo y no es un tema que esté en agenda. Eso fue lo que dijo el presidente. Pero hablando de lo que dijo
el presidente de la República. Nos vamos con algunos aspectos de esa conversación. Al presidente le preguntó el subdirector del periódico Hoy, el señor Marrero, le preguntó sobre un artículo, que es el artículo 310 del Código Penal, que yo veo que es el artículo que más preocupación ha generado en mucha gente, además de las tres causales y todos los debates, pero ese artículo en particular, y queremos que quede claro, que es el que define el ultraje. En ese momento él le dijo, bueno, sería bueno como que leer el artículo, mirar el artículo, y cuando me tocó el turno de preguntarle, recuperaba justo ese artículo sobre el ultraje. Me gustaría ver, para que ustedes vean lo que dice el presidente, porque esto es un tema importante de tratarlo y de lo que puede pasar con ese artículo que quedó dentro de esa reforma del Código Penal Dominicano. El artículo 310 que habla del ultraje, que dice que constituye un ultraje el hecho de pronunciar palabras o amenazas o enviar escritos, imágenes o cualquier tipo de objeto o hacer gestos de modo no público. Entonces ahí hay como la preocupación, de modo no público, y hasta hacer gestos, es como prohibido burlarse del poder, porque es hasta los gestos. Yo sé que fue algo muy rápido, no sé si ustedes lo notaron o qué fue lo que pasó. Yo lo leí después del código. ¿Usted lo leyó? O sea, no lo conocí. Usted no lo conocía probablemente. No. Y bueno, también la rapidez, porque esto pasó. Yo me imagino que usted conscientemente, algo como esto, decir, hacer gestos de modo no público a un funcionario público, te puede ocasionar… Ahora, estamos concentrados en ese artículo. No, en todo, pero… No, pero tiene en que ver ese con artículo, y ese tiene que ver con la libertad de expresión. Pero vamos, eso es… Imagínese que mañana no gobierna usted. Eso es mejorable. Yo dije cuando me preguntaron que ese código era perfectible. Si hay detalles que hay que mejorar, como ese, se mejoran y se subsanan. Si ese es el problema del código, se subsana. A veces a mí me preocupa un poco el criterio con el que se ponen determinadas cosas, no el hecho de que quizás sí, evidentemente este es un artículo que su vida, dice, alguien me decía ayer, es uno de los candidatos, de los primeros candidatos a recibir un revés. Pero voy a leer este artículo, 310, ultraje. Constituye ultraje el hecho de pronunciar palabras o amenazas o enviar escritos, imágenes o cualquier tipo de objeto o hacer cualquier gesto de modo no público. Yo quiero pensar de modo no público, porque no dicen privado, de modo no público, pero lo que no es público es privado. Entonces todo el mundo a chivatear, a todo el mundo. Pero de carácter… Esa moriqueta se dio. Si usted le hizo una moriqueta o dice algo al presidente… Me hizo… Tú sabes, voy a recordar algo. Tú demuestras que… Pero de carácter contrario a la dignidad de la persona y a las funciones que desempeña algún funcionario o servidor público, el ultraje será sancionado de 15 días a 1 año de prisión menor y multa de 2 a 3 veces el salario que se perciba al momento de la infracción, el funcionario o servidor público que ha sido su víctima. O sea, que si usted hace una seña, una musaraña del gobernador del Banco Central, se fuñó, porque tiene que pagar, ¿oíste? Es del salario de él, o sea, tú tienes que pagar una multa de 2 o 3 veces el salario que perciba el funcionario. Entre más alta sea el salario, cuidado si dice algo de ese señor. Los memes se acabaron. Cristian Hernández no va a poder trabajar. Bueno, él hizo una caricatura donde decía… Cuidado con lo que hace. Ahora no se puede. Entonces, pero eso yo creo es peligroso, porque uno lo toma muy a la dominicana, y el presidente decía, sí, se puede, si hay que mejorarlo, se mejora. Pero es un artículo que, visto con la profundidad, ¿verdad?, del tema, es delicado y por eso llevamos varios días desde su descubrimiento, porque, bueno, el presidente decía, yo me enteré de eso después de aprobado, que parece que cuando comenzó el rum y se comenzó a llamar la atención sobre el tema. Son 400 artículos. Lo que a uno le llama la atención, Edith, es que vi a un jurista de larga data expresar que este artículo existe desde el código anterior, pero que hubo una modificación del texto. Digo, pues entonces lo vieron. ¿Me entiendes? Sí, o sea, había una versión más antigua. Tengo entendido, y le arreglaron cosas. Entonces tengo entendido que se discutió y que hubo gente en contra. Mira, este artículo está hecho por gente que piensa que siempre tendrá el poder, porque se hace desde el poder, es decir, por gente que no está mirando un poquito más allá. Las leyes son
sobre todo para cuando estás fuera del poder. Entonces, porque pone límites a la autoridad, la función fundamental de la ley. Aquí está poniendo límites a la ciudadanía con respecto a hablar de una autoridad. Es que tú no puedes hablar de esa autoridad. Eso me recuerda una canción de Santa María de Iquique, la cantata que interpretaba Camilo VI, que decía, es peligroso hablar, mi amigo. Hace como 2 años yo llamé a un exfuncionario del gobierno anterior, que era muy importante, muy relevante, andaba mucha gente detrás. Y uno nota, son escasos los funcionarios que andan con poca gente, he visto varios, pero andaba con mucha gente, era alguien que no descansaba, esa tensión de estar en el movimiento, de que tiene el país. Y le llamé porque se produjo un acto en el país que involucraba una acción de ese exfuncionario. Y me dijo, cuando le dije, hola, soy Edith Febles, saludos, me dijo, Edith Febles, usted es la primera periodista que me llama desde que salí del gobierno. Y ese funcionario tenía todos los días 10, 15, 12 periodistas, mucha gente. Eso pasa. Cuando sales del poder, ya no estás en ese nivel. Entonces, este tipo de leyes, yo pienso, por ejemplo, hasta en los partidos de oposición. Si el PRM un día es oposición, que fuera la mayoría del PRM, porque este es el Congreso del PRM, entonces hablar, ese cuidado, la dignidad, el burlarse del poder, hacer esto incluso no público. ¿Cómo se va a cubrir eso en no público? Hay un libro que recoge algunas conversaciones así, como cotidianas, de la dictadura de Trujillo, que eran reportes que se hacían directamente a una oficina del Palacio Nacional. Lo recogía Eliades Acosta Matos en un libro, ahora no preciso el nombre del libro, lo voy a preguntar, pero yo sé que recibí el libro y me puse a leerlo, y me llamó la atención una anécdota, que estaba recogido en un informe que llegó al Palacio. Desde la región del Cibao, de un pueblo del Cibao, alguien notifica, por este medio quiero notificar que en el colmado tal, ponga usted que el colmado de Juancito, llegó el campesino Perencejo de tal, se sentó en una mecedora y exclamó, la cosa está dura. Y eso es un reporte, porque ese campesino está criticando al gobierno, está pensando, la cosa está dura. Eso fue de la dictadura, allá. Entonces, hay mucho oficio, mucho trabajo para estar pensando si alguien hace un gesto. Además, déjeme decirle que la gente desahogándose en privado es la garantía de que pueda sobrevivir. Ustedes se imaginan que usted tenga prohibido hablar, que usted no pueda, ¿cómo va a explotar? ¿De qué manera se va a manifestar? ¿A quién hay que correrle? Lo que le reclamaba Pacheco a la esposa del presidente, que por qué firmó una carta pública y no lo dijo en otro método. Yo me imagino privado. Que el otro método era que se lo dijera en privado. Que también está que la crítica. Que el presidente lo asumió como una disculpa de Pacheco aquí. Dijo, él se disculpó ese episodio, que para mí es un poco, porque tiene una señal, eso de mandar a callar a las mujeres y de que usted no hable, de que si su esposo y todo lo de Sacaliñar, eso tiene un mensaje durísimo. Pero volviendo a lo del ultraje, por las condiciones, y yo he visto muchas sentencias, por ejemplo, los funcionarios públicos, cuando tienen un cargo público, tienen mayor nivel, digamos, hay un espacio más amplio de sometimiento al escrutinio público. Otra cosa es que lo que tú puedas ver, reacciones abusivas, entrar en el ámbito privado, en el ámbito personal, lastimar a la persona, herir a la persona, que para eso está una legislación que puede llevar a los tribunales de la República, como se está haciendo ahora. Pero que en el Código Penal diga que se penalice la opinión, porque se haga hasta gestos. Eso fue una cosa increíble. Pero bueno, el presidente dijo, se puede mejorar. Yo creo que también hay que tener la actitud de que, oye, tenemos que hablar sobre lo específico porque no hubo chance de conversar, eso fue rápido y corriendo. El otro tema fue el de las causales, que sí, que le preguntaba al presidente, y es porque básicamente hay que recordar algunos momentos de ese tema de las causales, y quiero pedirle al director que ponga por favor ese momentito. Fíjate, las 3 causales, pasó una de las causales, y tú lo sabes. No necesariamente, porque es de la decisión del médico. Bueno, está bien. Okay. Pero pasaron a las causales. Hay temas religiosos que tú no lo puedes imponer tampoco. Hay temas políticos que sí tú puedes realmente imponer, o temas de criterios, o temas éticos. Pero hay temas religiosos que tú no lo puedes imponer. Y en la Cámara de Diputados, la mayoría de los diputados decidieron en esa decisión, a pesar de desconocer públicamente. Yo quería que se eliminaran más diputados,
Recuérdense en la parte constitucional, en la reforma constitucional, yo quería que se eliminaran, que fueran menos la cantidad de diputados, y no se pudo cambiar. Sobre el tema de las causales, esa será una conversación necesaria con los médicos, con el personal, entender las causales. Hay una idea, y se ha dicho desde el gobierno que se aprobó una de las causales. Las causales eran 3, y la decisión básicamente era de las mujeres. Cuando la vida de la madre y de sus familias, cuando la vida de la madre está en peligro, que claro, que cuenta con la opinión médica, que tiene que estar documentado por un médico, pero si una madre dice, mi vida está en riesgo, pero yo quiero vivir ese riesgo, ella puede llevarlo, tiene una decisión. En este código no queda claro que pueda decidir nada, porque es una decisión absolutamente del médico. Cuando se pueda demostrar algo que dijo el senador Ayala, que es ginecólogo, aunque había tenido otra postura, digamos que en términos de voto, pero dijo eso se puede demostrar que no es compatible con la vida, y cuando hay una violación o incesto, y eso incluye hasta las niñas, o sea, una niña, una violación o incesto. Entonces, se ha dicho que se aprobó una causal, pero en esa causal, aquí están decidiendo los senadores, están decidiendo los diputados, y finalmente están decidiendo los médicos, pero ni la mujer ni la familia deciden. Incluso yo me pregunto qué pasaría en un caso que el médico dice, la vida de la madre corre peligro, técnica y realmente yo tengo que tomar una decisión, esa decisión es salvarle la vida a la madre, pero ¿y si la madre dice no? O sea, no hay una opinión de la madre, no está registrada una opinión de la madre. Eso quiere decir que si un médico decide porque la vida de la madre está en peligro y él decide interrumpir o seguir lo que sea, el Código Penal actual le quita la responsabilidad al médico, el médico puede hacerlo. Ese es un tema que tiene sus características, que será necesario hablar, incluso con los médicos, porque también imaginémonos todo lo difícil y lo precario muchas veces del servicio médico, lo precario en muchas comunidades nuestras. ¿Cómo lo van a interpretar? No, ese es un tema, yo corro peligro con eso, yo quiero estar seguro, se fuñó. Entonces, vamos a ver lo que significa eso en la práctica. Pero bueno, esa fue una de las preguntas. Yo quisiera poner una carta del PRM, que es una carta que enviaron en el año 2017 los dos funcionarios más altos del PRM a los senadores y a los diputados al Congreso Nacional, a propósito de que se discutía en ese momento el Código Penal. Señor director, lo tiene, se llama así mismo, senadores, ahí está. Esta carta del 18 de enero del 2017, miren ustedes la posición del PRM, que era totalmente distinta. Dice, deseamos referirnos a la observación que hiciera el presidente de la República en ocasión de la promulgación de la ley del Código Penal aprobado por el Congreso Nacional en lo atinente a la interrupción del embarazo o aborto. En ese sentido, se ha considerado pertinente recordarles por esta vía la resolución de la Dirección Ejecutiva del PRM, que fue en el 2016, el 26 de julio, cuya parte dispositiva dice, déjelo ahí, director, fijar una posición pública en la cual se expresa claramente que estamos de acuerdo con la interrupción del embarazo solo y únicamente en los 3 casos siguientes. Cuando esté en peligro la vida de la madre por malformación del feto y que no tenga posibilidad de sobrevivir fuera del útero y en caso de violación e incesto. Oportuno y señalar, hay forma de parar esto ahí para que yo no me vuelva loca siguiéndolo. Bueno, pero si lo dejaban para que se leyera, vuelvan a correr. ¿Por dónde va? Sí, exactamente, al final, en el último párrafo. Ahí da. Entonces, ahí dice, exacto, cuando viene, mira, oportuno es señalarle que este recordatorio lo hacemos con el propósito de facilitar el mantenimiento de la unidad del voto partidario a la hora de que el asunto sea sometido para decisión. Es decir, que el PRM en la oposición pensaba en la unidad de voto partidario, en señales, ahora ya no. Entonces, esa carta es bueno recordarlo porque algunos dicen, ¿y el PRM dijo alguna vez esto? Bueno, el presidente lo había manifestado como una cosa suya, que realmente, bueno, se supone el presidente lidera, pero el PRM como partido. Eso fue lo que sorprendió a muchos, el cambio de posición que con el tiempo desde el poder experimentó. Pero además, en la respuesta que dio el presidente Abinader a tu pregunta en el almuerzo del Grupo Corripio, que también fue una consecuencia de una pregunta similar de Marian Aristi, ¿verdad? Manifestando ambas la preocupación de un sector importante de la sociedad sobre que quedaran fuera las 3 causales. Él dice, no se puede imponer
no se le puede imponer una posición, hay posiciones religiosas y no se le puede imponer un criterio a la gente que piensa así. Digo yo, es que el resultado es el opuesto. Se le está imponiendo a la sociedad dominicana un criterio religioso en un Estado laico. Y el que se reconozca un derecho no significa una imposición, es todo lo contrario. El derecho a la interrupción del embarazo bajo las 3 causales no obliga a nadie a abortar, lo que te permite es la opción de decidir. En lo que está quedando en el código es la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo independientemente de las causas. Entonces yo creo que la decisión es a la inversa. Lo que se ha decidido es imponer un pensamiento que en algunos casos pudiera ser de carácter moral y en muchos otros casos de carácter religioso a una sociedad que es muy diversa, donde se debería respetar la posibilidad, insisto, el derecho a algo no es la imposición de algo, es la autorización o el permiso que te ofrece el Estado bajo sus estructuras para que tú tengas la posibilidad de decidir bajo criterios específicos que debieron quedar establecidos en la ley, que bajo múltiples estudios que se hicieron en la República Dominicana se ha podido determinar que hay un segmento importante de la sociedad dominicana que cree en la necesidad de esas 3 causales, que los ejemplos que hemos tenido a lo largo de estos años nos demuestran que quienes sufren las consecuencias de esta prohibición sobre todo son las mujeres embarazadas que tienen escasos recursos, porque ante situaciones de crisis, las que tienen dinero pueden salir del país y resolver su problema o resolverlo en una clínica privada con total discreción. Entonces, insistimos, no se trata de una aprobación del aborto bajo cualquier circunstancia, ni abierto y libre y celebrado. Es en momentos críticos donde incluso las únicas personas que deberían intervenir en esa decisión son los involucrados. Es la madre, es la mujer que está embarazada, es tal vez su pareja si la tiene, que aquí tenemos un alto índice de mujeres que quedan embarazadas y no tienen pareja, pero además uno de los casos es el incesto. Uno de los casos es el incesto. Y además, finalmente, lo decía José Horacio aquí, la manera en la que queda redactada lo que algunos interpretan como la aprobación de la causal número 1, que es la autorización para que el médico tome una decisión, vamos a decirlo de nuevo, para que el médico tome una decisión final después de haber hecho todo lo posible, es como que deja en manos de un tercero una decisión en la que debería participar sobre todo quien está pasando por esa situación difícil. Y esa decisión de interrumpir un embarazo no es fácil para nadie. Mucho menos en circunstancias como las que estamos planteando. Mire, quiero decirle, después de todo eso y después de la conversación, de lo que se publicó, hubo una conversación amplia en el almuerzo y debo decir que el presidente hizo referencia a otros temas que son muy importantes. A mí me parece que el tema de las infraestructuras, de todo lo que se va a construir, es muy importante. Yo quiero comenzar por razones afectivas y de pertenencia con la provincia del Ceibo. Porque el presidente anunció que la carretera desde San Pedro de Macorís hasta el Ceibo, atención Ceibo, en la carretera se va, yo la verdad que no logré entender si es que se va a hacer una nueva carretera, se va a mejorar la que tenemos, pero habrá una vía expresa, una vía mejor para ir desde San Pedro de Macorís al Ceibo y desde el Ceibo hasta Miches. Ustedes recuerdan que hay una carretera desde el Ceibo hasta Miche, que tuvo muchos problemas, llegó pegado, el huracán, sí, no, pero que Miche va a ser el próximo destino turístico, además de Pedernales, ellos están mirando Miches, y reconozco que eso va a ser importante. Él dijo, el desarrollo del Ceibo va a estar marcado por esa posibilidad, y en eso le doy la razón, porque el Ceibo tiene el problema de que por ahí, decía una vez alguien que entrevisté, me decía, por el Ceibo nadie pasa para ir a ninguna parte. Entonces, si la gente iba a Miches, se podía escoger otra carretera, otra vía, de hecho tiene otras vías de acceso y no necesariamente pasaba por el Ceibo. Es verdad. Y mucho del crecimiento de una ciudad depende de que haya trasiego de gente, de qué pasa. Y hay gente, yo conozco, que pone un restaurante, pero si los ceibanos comen en su casa y nadie pasa por ahí, de cuando en vez unas personas. Y es la primera provincia de la región este. Recordemos que de las 5 provincias más viejas del país, el Ceibo es una, y el presidente recordaba su situación de pobreza. Me dijo, la provincia más pobre, anda ahí disputándose siempre con Elías Piña, pero es
triste pensar que ahí en el centro de la región oriental de la región este del país está el Ceibo como una de las provincias más pobres. Entonces, dijo, la vía de desarrollo va a ser esa, indudablemente. Entonces, la carretera que va del Ceibo a Miches, todo eso va a mejorar. Se hizo una carreterita ahí que se inauguró con muchas cosas. Ustedes recuerdan que se deslizaban pedazos muy estrechas, la van a ampliar, van a eliminar curvas. Yo creo, y ayer conversaba con mis compañeros en la reunión, que como se mencionaron tantas obras de infraestructura, va a ser necesario sostener una entrevista aquí sobre ese tema. La mejor cobertura de todas las obras de infraestructura que mencionó el presidente lo hizo la periodista Odalis Mejía en una crónica que escribió ayer en el periódico Hoy, donde habla, por ejemplo, del acueducto que va a traer agua desde Atillo, se piensa, al Gran Santo Domingo. El presidente dice que se pregunta cómo es posible que el Gran Santo Domingo esté como ha estado. Tenemos el tema de las construcciones, por ejemplo, Boca Chica, la inversión de agua potable en La Caleta, en Boca Chica, el transporte masivo. Hablaron de todas las obras que se van a inaugurar. Dice que las que se ejecutan en Santiago y Santo Domingo esperan tenerlas ya inauguradas en el 2026. En septiembre se harán las pruebas de los Alcarrizos, en febrero del 2026 la del monorriel de Santiago, el proyecto del tren metropolitano también, que llegaría desde el Distrito Nacional hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas en La Caleta y luego hasta la avenida Charles de Gaulle en Santo Domingo Este, dice, por razones presupuestarias. Hay una descripción que hizo José Ignacio Paliza sobre la alternativa del monorriel en el Gran Santo Domingo y los locales, busquen esta nota, muy importante. Y luego está el tema de la infraestructura, que cobró sentido para mí lo que está pasando en la Plaza de la Bandera. No sé si ustedes han pasado, que hay como, hicieron ahí hay una ruptura grande ahí en toda esa zona, con la Isabel Aguiar, ahí va a haber un paso. Un paso de desnivel. Un paso de desnivel, y están haciendo toda una estructura, cómo vamos a poder agilizar el tránsito. Yo creo que todas esas obras merecen una parte. Se habló mucho, yo pienso que como unos 30 o 35 minutos fueron dedicados a ese tema. Algo que le pregunté, que el presidente parecía pensar que se había terminado, era el Hospital Público del Ceibo. El Hospital Dr. Teófilo Hernández empezaron su reconstrucción hace 12 o 13 años, y eso no hay quien lo finalice, eso es lento. Yo tengo imágenes cuando trabajaba con Zapete en la mañana, tengo imágenes posteriormente con Altagracia Salazar, que trabajé con ella en la mañana, y tengo imágenes después cuando fui que estaba trabajando aquí con Uchi Lora. O sea, vas al Ceibo y sigue ese problema. Me dio la impresión de que el presidente pensó que se había culminado. Sería bueno que le prestaran atención, porque ese hospital del Ceibo, claro que no. Sí, no, y Miguel Febles, que estaba a mi lado, porque Miguel Febles, sí, que también es de los Febles del Ceibo, que es ejecutivo en el periódico El Día, dijo, señor presidente, entonces ahí hablamos de ese hospital y sería, el Ceibo tiene un problema. Yo pienso, y me perdonan los diputados, senadores que ha tenido el Ceibo, que son de Miches en su mayoría, que si el hospital del Ceibo estuviera en Miches, estuviera terminado. El hospital del Ceibo ha durado tanto, está en el Ceibo, y la gente, ¿quién puja por el Ceibo? O sea, ¿cómo es posible que tú tengas un hospital de tanto? Sí, es verdad. No. Sí, es verdad, tú me entiendes. ¿Cómo es posible? Un hospital de años y años, ahí me toca profundamente, pero claro, ¿cómo es posible que tú tengas tanto tiempo con esto? Pero bueno, vámonos con algo que pasaba anoche. Pero no, antes de eso, rápidamente, casi a manera de titular, pero es importante decir 3 temas internacionales a los que le estamos dando seguimiento. Porque ayer estamos muy pendientes de la situación de Haití, ante una amenaza que hacía Jimmy Cherizier Barbecue de que iba a boicotear la transición del Consejo Presidencial de Transición, valga la redundancia. Pues ayer Laurent Saint-Cyr asumió la presidencia del Consejo Presidencial del CPT, el Consejo Presidencial de Transición, que es el órgano que está administrando, entre comillas, vamos a decirlo, el gobierno de Haití. Se espera que este sea el último ya presidente de ese consejo, porque están llamados a organizar un plebiscito y un referéndum, perdón, y posteriormente unas elecciones internas que se supone traerían como consecuencia un nuevo presidente para febrero del próximo año. Es difícil, parecería que no están dadas las condiciones en Haití, pero ayer las fuerzas de seguridad, digamos que conjunta entre los organismos internacionales que han estado interviniendo, más la policía haitiana, lograron frenar el avance de Barbecue y Compartes, que son los que están amenazando con tomar Puerto Príncipe y digamos que destituir
todo ese consejo o ese consejo presidencial de transición, porque ellos dicen que no los representa. También le damos seguimiento a Venezuela y Estados Unidos, Edith. Efectivamente, de Venezuela tenemos el inusual video. Ya Estados Unidos en algún momento decía que iba a pagar por dinero porque se atrapara a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, pero ayer la fiscal general de Venezuela colgaba un video. Yo lo he compartido esta mañana, ese video de la fiscal general de Venezuela, pero por razones de tiempo nos quedamos ahí, solo que está en su cuenta principal. Y por último, Gaza. Es terrible, terrible porque él ha convencido, ya dice quien dirige el gobierno de Israel, Netanyahu, ha dicho que van a ocupar Gaza completa. Eso es movilización de personas, eso es tragedia, eso es dolor, eso es más pero hambre. Eso es el desconocimiento del Estado palestino. O sea, eso es ya. Eso es aniquilar todo, es que ya eso ya se rompió todo, eso es que ocupación total, o sea, es más, un pueblo que ya no aguanta más, un pueblo que se muere de hambre, un pueblo doblado, en esta época donde tenemos celulares, donde hacemos maravillas, donde el mundo se comunica, se puede ver en vivo, en directo, una matanza de esta naturaleza, una tragedia, un genocidio, una situación que todos los organismos internacionales están diciendo sencillamente que es que no aguanta más. Recordemos que nosotros hemos hablado con una periodista que nos decía literalmente, tengo hambre, o sea, el hambre en el rostro de las personas. Yo la verdad que eso es un tema que uno se queda así y dice, oh Dios. Bueno, y la realidad del tiempo nos obliga a cambiar drásticamente de tema, y drásticamente porque es pasar del sufrimiento a una celebración. Pero bueno, el tiempo en este espacio es el que es, y nos vamos a ir a una actividad en la que participamos anoche con nuestra compañera Milicen Uribe, que es de las comentaristas del programa 1+1, miembro de esta familia del Grupo Corripio desde hace muchísimos años, donde empezó su carrera como periodista en el periódico Hoy, pasó a formar parte del equipo de comentaristas del programa 1+1, y anoche junto a la productora Helen Hill y su empresa de producciones anunciaban que a partir de este sábado comienza este proyecto que se llama Migrantes. No tenemos video porque vengan con nosotros. Vamos a dejar el video completo al marcharnos, no tenemos más porque como era tarde de la noche, pero sí tenemos el tráiler de eso. Lo que pasa es que lo vamos a poner para marcharnos. El tráiler, pero sí. Pensé que tenemos imágenes del evento. Pues brevemente decir, Migrantes se estrena este sábado, es un proyecto, ya ustedes vieron a don Manuel Corripio, estuvo el presidente de la República ahí, es un proyecto nuevo con estas nuevas versiones de programas de temporada, 12 episodios donde lo que se toma en cuenta es el proceso a la inversa. En ese interés que tenemos incluso todos los que trabajamos con temas de migración, de que se comprenda que la migración es el flujo y movimiento de personas por diferentes razones, este proyecto destaca a los migrantes de otras nacionalidades que han hecho vida en la República Dominicana por generaciones. Vamos a ver este proyecto, sí. pero queremos felicitar este esfuerzo de hacer un periodismo responsable y de calidad, que como decía Milicen, es el tipo de esfuerzos que tenemos que seguir apoyando. Ella decía, es lamentable que lo que se viralice sea otro tipo de cosas, sigamos apostando al trabajo que se hace con este tipo de esfuerzos. Sí, cuesta más investigar, cuesta más trasladarse a otro pueblo, a buscar información, redactar con criterio. Pero a la sociedad dominicana apoyemos este tipo de iniciativas. Felicidades a Milicen y a Helen Hill. Se va a pasar a las 7 de la noche por aquí, a las 9, perdón, por Telesistema, el próximo sábado, primer sábado de... Mañana 7, que es por eso es que tú estás, mañana 9. Mañana comienza a las 9 de la noche. Entonces, mañana 9. Quiero felicitar a Milicen por el trabajo y a Helen Hill, que constituye un sello de calidad en todo lo que hace. A todo su equipo de trabajo, nosotros hemos tenido experiencia con personal que trabaja con Helen. Ella es una persona que además forma gente y la gente que trabaja con ella tiene como ese sello de calidad. A la posibilidad de hacer buena televisión. A la gente que decidió apostar y patrocinar este trabajo que, como se ve, requiere recursos. Fue un evento lindo, un evento artístico. Y lo que está diciendo, bueno, contaron su experiencia. Vamos a ir con el video de Milicen Uribe, donde está
el tráiler con todo lo que significa migrantes. Son 12 entrevistas, 12 países, 12 testimonios, son bien tratados. Estaba allí una señora que finalmente se fue. Son testimonios interesantes, importantes, relevantes. Eso es lo que mandaba yo la primera hora de la mañana. Claro. Vamos a verificar que es el tráiler de Millicent Uribe, por favor, Amelia, sí, para que la gente pueda verlo. En este video ustedes van a ver una gran calidad de trabajo y es la experiencia de la comunidad sirio-palestina en República Dominicana, de la comunidad china, los que vinieron, los judíos que llegaron a Sosúa, que son comunidades que le hicieron una parte, así como las personas que desde el ámbito empresarial. Debo decir que 2 testimonios apuntaron a que en algún momento de sus vidas alguien de su familia fue migrante, que fue el testimonio de Manuel Corripio, quien explicaba claramente, don Manuel Corripio, cómo su familia llegó a República Dominicana con toda la historia desde su abuelo y cómo han trabajado aquí. También el presidente de la República, Luis Abinader, que dijo, nosotros somos una familia que ha llegado y otros que se fueron. Entonces fue como decirnos, y lo dijeron, todos tenemos a alguien que en algún momento se fue o que viene de alguna parte, todos somos migrantes. Recordaron hasta desde los taínos, o sea, todos llegamos de algún modo a este país. Entonces también sale, y creo que lo decía Millicent, que la nota fue la palabra solidaridad, la solidaridad del pueblo dominicano, la forma en la que nosotros somos, que es la que todo el que pasa por aquí destaca. La gente que viene 3 días, 2 días, dice, amamos a República Dominicana por cómo somos. Así que nuestra felicitación, nuestro abrazo, podríamos hacer una pausa en este momento. Lo tenemos. Lo tenemos para que vamos a compartir esto y después tenemos otras conversaciones, pero juzguen ustedes la calidad de esto y una cosa importante, no hay que tener miedo de hablar de todos los temas, todo se puede hablar y esta es una conversación importante, trascendente y educativa. Ven a República Dominicana y ve si te gusta. Descubrí el amor y me quedé. Todavía me dicen España y yo tengo 70 años aquí. 2 migraciones que hay que estudiar, la vieja y la de ahora. My name is Richard Barrett Green. Esos 300 negros dejaron un legado. Yo digo que yo soy un dominicano que nació en Italia. Las migraciones han sido motor del desarrollo humano. Nos han permitido sobrevivir, mezclar culturas y construir sociedades más fuertes. De hecho, el país se construye con emigrantes. Somos emigrantes todos. Emigrar es una de las cosas más difíciles en la vida. Les ha dolido y mucho. La República Dominicana lo aceptó como si fueran dominicanos. Yo, como hija de migrantes, recordar esas historias, la sensibilidad le da a uno porque pasaron mucho trabajo. Esas historias hay que recopilarlas y preservarlas. Que vinieron durante la guerra significó su vida, salvar su vida. Que mi papá vio la playa y dijo, eso es un paraíso. Porque en los momentos difíciles que tú reconoces quiénes son tus amigos. Y República Dominicana ha estado allí para nosotros en estos momentos. Yo llegué aquí, yo veo cómo ese país ha crecido en los 5 años que estuve aquí. Sentirte libre. Yo no conocía al Señor, lo conocí en República Dominicana. República Dominicana para mí significa libertad. Es uno de los países más hermosos que tiene el mundo. El calor humano en este país es una cosa indescriptible, la verdad. Porque yo sé lo que duele dejar su país. Con todo el corazón le damos muchas gracias. Migrantes, un reconocimiento a ciudadanos de 12 países que escogieron a la República Dominicana y una reafirmación de lo que somos.